Empiezan las acciones, chicos. Vamos a nuestra clase correspondiente a comunicación y lenguaje. Es bien importante, chicos, que todo lo que estamos nosotros estudiando lo vayamos tomando muy en cuenta. Estos temas están relacionados desde la primera unidad, desde la primera unidad. Entonces, es, por ejemplo, como que tú quieras dividir y no te sepas las tablas de multiplicar, o quieras multiplicar y no te sepas las tablas. Tú tienes que ir almacenando en tu backup mental estos datos que nos van a servir para explicar, y eso es lo que estamos haciendo, el funcionamiento del idioma o lengua española. Por eso en la segunda unidad nosotros realmente nuestro tema fundamental es la oración. La oración gramatical es el conjunto de palabras que expresan un pensamiento completo. Conjunto de palabras. En la primera unidad estudiamos la palabra, pero ahora estamos estudiando la oración, es decir, cómo funcionan esas palabras en la expresión de nuestro pensamiento. También veníamos y enseñamos que el párrafo es un conjunto de oraciones íntimamente ligadas sobre un mismo tema, ¿sí? Un párrafo puede ser de dos o más oraciones. También dijimos que la oración gramatical empieza exacto, con mayúscula y termina con punto. Una oración puede ser de una sola palabra como esta o puede ser de dos o más palabras, ¿sí? Por lo tanto, aquí lo que tenemos son oraciones unimembres, puesto que cada una de estas dos no tienen verbo, ¿sí? También estudiamos la oración del sujeto tácito, que es aquella oración cuyo sujeto no se escribe, sino que está contenido en el verbo del predicado. Luego entramos en materia ya sobre los elementos, o sea, esas palabras cómo funcionan en la oración. Y estudiamos que hay la primera palabra y son las que determinan el género y número del sustantivo, son los artículos. Los artículos son, para ustedes, chicos, el, la, los, las, que son los determinados o indeterminados. También se le conoce como definidos, indefinidos, un, una, unos, unas. Los determinados son el, la, los, las. Los indeterminados son un, una, unos, unas. ¿Ok? Pero como esto no funciona solo, esa es la cuestión. Así como un vehículo, cada una de las piezas de un carro no funcionan solas. Pero con una pieza que tú le quites al carro, el carro o funciona mal o simplemente no funciona. Entonces, esta es la primera pieza. Esa pieza se enlaza con el sustantivo, porque dícese que el artículo es la palabra que se antepone al sustantivo y determina el género y número. Por eso, a partir de hoy la vamos a conocer como determinante. También estudiamos que los sustantivos se dividen en varias clases y que son los nombres con los que se asignan las personas, animales y o cosas. Entonces tenemos el común propio. Por ejemplo, común perro, propio Toby. ¿Sí? Concreto. Ejemplo de concreto, por ejemplo, corazón, abstracto amor. ¿Sí? Individual, colectivo. Por ejemplo, en individual tenemos árbol, colectivo bosque. Abeja, colectivo colmena. Aumentativo, arbolito, no, perdón, arbolón. Diminutivo, arbolito. Gentilicio, la palabra que indica el lugar de donde proviene uno, por ejemplo, guatemalteco, salvadoreño. Patronímico, el que indica el apellido del cual proviene un nombre, Hernández, Hernando, Álvarez, Álvaro. No contable, contable. Esto podría decir los que son no contables infinitos, contable finitos. ¿Sí? Además dijimos que una oración gramatical se divide en dos partes importantes que son sujeto y predicado. De quién se habla es el sujeto, lo reconocemos con rojo, y el predicado es lo que se dice el sujeto. Pero para decir concretamente es la acción que realiza el sujeto, porque la característica básica, fundamental del predicado es que ahí está el verbo. Sin verbo no hay predicado. Una oración que no tiene verbo automáticamente se convierte en una oración unimembre. Una oración que no se puede dividir en sujeto y predicado. Entonces, ¡chachán! Vamos a agregar el tema de hoy.
Continúan las acciones. Entonces, entrando en materia. Entonces tenemos que, en la clase anterior estudiamos el adjetivo calificativo. El adjetivo calificativo es la palabra que califica al sustantivo, ¿sí? Y concuerda con él en género y número. En este caso, vamos a estudiar entonces, por ejemplo, la oración "el tigre veloz escapó". Te vas a dar cuenta que tenemos acá, en primer lugar, un artículo "el". Como el artículo "el" de la palabra que determina, vamos a reconocerla como determinante. Entonces el artículo es un determinante, ¿sí? Luego, en una oración, uno que expresa. En una oración, uno expresa o uno se refiere a alguien o a algo, un nombre, ¿verdad? Luego, ahí viene el tema. O sea que nosotros vamos a calificar, por lo menos, como mínimo, vamos a calificar, vamos a decir cómo es, qué forma, qué color, qué tamaño, qué textura, qué personalidad, qué carácter tiene esa persona, animal o cosa. ¿Y qué es eso? Es el adjetivo calificativo. ¿Y qué es el adjetivo calificativo? En una sola palabra: cualidad. Todo esto que está con rojo pertenece al sujeto, zona del sujeto. Luego pasamos a la zona del predicado. Entonces, como ahí es lo que se dice, lo que hace el sujeto, entonces, ¿qué estamos expresando ahí? Acciones. Una acción. El predicado, el rey, es el verbo, es la acción. Entonces, el tigre veloz escapó. Verbo. Es un tigre muy, pero muy veloz. El tigre veloz escapó. Entonces, escapó es el verbo está expresado en pasado, presente o futuro. ¿Qué dicen ustedes? ¿Está en pasado, presente o futuro? Efectivamente, está en pasado. Y ojo que se tilda. Ojo que se tilda. La regla dice que la mayoría de verbos en pasado y en futuro son palabras agudas y se tildan. La mayoría, no todas, pero sí la mayoría. Entonces aquí está expresado porque ¿qué es lo que uno expresa a través de la lengua, a través del idioma, a través de las palabras? O sea que las palabras contienen una idea, ¿sí? Esas ideas luego, cuando forman oraciones, son expresión del pensamiento. Y esos pensamientos, cuando forman párrafos, forman juicios. ¿Qué te digo? Una idea es como cuando tú tienes la idea de un árbol, ¿sí? Idea, árbol, ¿verdad? Pero ya cuando tú dices árbol rojo, ese ya es un pensamiento, ya estás relacionando ideas. Pero cuando tú pasas al nivel de juicio, ahí estás emitiendo una opinión concreta, una apreciación sobre ese árbol. Pongámoslo entre signos de interrogación, puesto que eso es como cuando se hace un juicio, ¿verdad? Cuando alguien llega a un juicio, ¿verdad? Lo están enjuiciando por algo, por un delito que cometió. Entonces finalmente el juicio llega a determinar si es culpable o si es inocente. Por eso mira, idea, pensamiento, juicios. Entonces, si nosotros estamos expresando nuestras ideas, nuestros pensamientos, entonces estamos expresando la idea de nombres. O sea, ¿quiénes tenemos nombres? Que ya sabemos que son común propio y todos los que recordamos anteriormente. Pero esos nombres, esas personas, animales, cosas, todo cuanto existe, son de determinada forma. No todos son iguales. Y esas personas, animales y cosas se expresan, también realizan acciones. Pero también estamos hablando de que es en singular o plural. Recuerda que el singular y plural se refiere a número, se expresan en femenino, masculino o neutro, y eso se refiere a género. Entonces, por lo tanto, ¿qué es él? ¿Qué es él? Un artículo. Nosotros tenemos la ventaja que los artículos para ustedes son 11. ¿Cuáles son? Empecemos. Los artículos son el, la, los, las. Un, una, unos, unas. Los contractos al, del, repitiendo, al, del, y el 11 es el
artículo neutro. Interesante porque el artículo neutro, como lo vamos a ver a continuación, se expresa únicamente para el adjetivo calificativo, ¿sí? Muy bien, entonces ese es el tema anterior. Ahora lo que vamos a ver es que, bajando acá, tenemos que los adjetivos calificativos se expresan en dos clases, de dos terminaciones y de una terminación. Pero, ¿qué es eso? Fíjate bien, por el género. Así como aquí tenemos niño, género. ¿Qué género es niño? ¿Qué género es niño? Por favor, hagamos el esfuerzo. Eso es lo importante, que tú subrayes el libro. Eso es lo importante, que tú copies los subrayados en tu cuaderno, para que tú vayas almacenando esa información para aplicar esa información. Porque ¿en qué género este niño? ¿Ah? Igual se podría preguntar, ¿en qué número está expresado niño? Entonces, niño está en género masculino, así como niña está en género femenino. Pero si te das cuenta, hablamos de dos terminaciones porque prácticamente por su género, el adjetivo que indica belleza, bonitura, por decirlo así, para el masculino termina con O y para el femenino termina con A. ¿Qué vendría a ser acá? ¿Verdad? Por ejemplo, también con hermosa. O sea, si yo digo niño hermoso, no es lo mismo que yo diga niña hermosa. Pero te vas a dar cuenta también que hay adjetivos de una terminación. Hay adjetivos que lo mismo se usan para femenino y masculino. Por ejemplo, niña veloz, niño veloz. Niña triste, niño triste. Niña feliz, niño feliz. Niña alegre, niño alegre. Esas son de una terminación. Ahora hablando por el número. ¿Qué regla podemos encontrar en el número? ¿Verdad? Vamos a encontrar que ciertas palabras, por ejemplo, cuando terminan con Z, si tú las pasas al plural, la Z se convierte en C. Muy bien, chicos, entonces vamos a pasar a nuestro siguiente tema a continuación. Continuamos con las acciones. Entonces, chicos y chicas, lo importante de esto es que ustedes se den cuenta cómo funciona la lengua, cómo funciona un idioma. Entonces nosotros podemos pensar que las palabras son las piezas de la lengua o idioma, son las piezas. Entonces la idea es cómo esas piezas se relacionan en la práctica para dar lugar a un funcionamiento correcto. Por eso al final, el objetivo final de este estudio es que tú utilices correctamente tu lengua o idioma. O sea, que tú entiendas que la lengua y el idioma es una herramienta y que mientras más y mejor uses tú esa herramienta, mejores van a ser los resultados que tú como individuo obtengas en la vida. Porque la idea de un niño feliz es un niño de éxito. Una persona que no alcanza el éxito, en consecuencia, es una persona infeliz. Entonces vamos al análisis gramatical. Lo vamos a hacer en forma generativa. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Forma generativa. Vamos a empezar con el determinante. Por eso, el determinante, por ejemplo, vamos a un determinante indeterminado o indefinido. Y vamos a decir una. ¿Por qué esto determina? Porque ya acá esto me obliga a mí a agregar una palabra que esté en singular y que esté en femenino. No se puede de otra manera. ¿Una qué? Una jirafa, pues. Una jirafa. Una jirafa. Entonces, como hay muchas jirafas, ¿sí? Entonces, una jirafa, por ejemplo, enferma. Agreguemos una jirafa enferma. ¿Qué le pasa a esa jirafa enferma? Una jirafa enferma. Sí, una jirafa enferma.
Entonces, por ejemplo, encontramos "Ay, una jirafa enferma murió". Una jirafa enferma murió. ¿Sí? ¿Qué es una? ¿Qué es una? Entonces, uno lo que se pregunta ¿es un determinante? ¿Es un nombre? ¿Es una cualidad o es una acción? Esto usted no se trata de que usted lo aprenda a repetir como lorito. Sí, usted que lo memorice, no, que usted que se dé cuenta cómo funciona, porque así como uno aprende a hablar de una manera espontánea, sí, cuando usted debe, en la medida que usted fue creciendo, empezó a hablar. ¿Cuál fue la primera palabra que usted dijo? Sí, pregúntele a su mami, pregúntele a su papi, ¿cuál fue la primera palabra que usted expresó? ¿Sí? Así es el idioma, así es la lengua. ¿Ah? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es analizando. ¿Qué quiere decir analizar? Estudiar parte por parte de un fenómeno, algo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una? ¿Es un determinante? ¿Es un nombre? ¿Es una cualidad o es una acción? ¿Sí? Ah, muy bien. Como dijimos al principio, que determina género y número, sabemos que es un determinante. ¿Cómo se llaman las palabras que determinan al sustantivo? En género y número, a ver, ¿cómo se llaman esas palabras? Muy bien, artículos. Y atentos chicos que vamos a usar estas abreviaturas en el análisis gramatical. Artículo. ¿Qué clase de artículo es? Un artículo indefinido o indeterminado. ¿Sí? Jirafa. ¿Qué es jirafa? ¿Qué es jirafa? ¿Qué es jirafa? ¿Es un nombre? ¿Es una cualidad? ¿Es un determinante? ¿Es una acción? Es el nombre. Muy bien, es el nombre. Entonces, en este caso, estamos ante un sustantivo. Incluso, como nosotros somos muy chispudos, podemos decir que es un sustantivo común, que es un sustantivo concreto, que es un sustantivo individual. Y continuamos, ¿sí? Continuamos con enferma. ¿Y qué es enferma? Una jirafa enferma. No es lo mismo que nosotros digamos una jirafa sana. ¿Sí? Entonces, ¿qué es enferma? Es una cualidad, es una condición de esa jirafa. Por lo tanto, este es un adjetivo calificativo. Es un adjetivo calificativo. Y esto que tenemos acá, chicos, aprenda de una vez. Porque eso es lo que estamos estudiando. Es la zona del sujeto. Es la persona, animal o cosa de quien estamos hablando. Sí, pero no solo estamos hablando de jirafa. Estamos hablando de una jirafa que está en femenino, ¿sí? Y estamos hablando en singular. Y estamos hablando de una jirafa, de un montón de jirafas que hay ahí. Estamos hablando de la jirafa enferma, ¿sí? Entonces, ¿qué acción le ocurrió a esa jirafa? Vamos a cambiar de color. Es adjetivo calificativo. ¿Qué acción? Este es predicado. Mira, aquí esta palabra está sola. Este es el verbo. Este es el verbo. Pero si tú te das cuenta, el idioma, como pertenece al cerebro humano, y el cerebro humano es uno de los órganos de la inteligencia, entonces el cerebro humano también no funciona de una manera mecánica, ¿verdad? Sino que funciona de una manera creativa, ¿sí? Porque, por ejemplo, fíjate bien en este ejemplo, si yo digo una jirafa enfermó. Sí, fíjate bien. Una jirafa enfermó. Mira, empieza con minúscula, termina con punto. Te vas a dar cuenta cómo aquí la palabra enferma, cuando yo la uso, enfermó, ¿verdad? Esto está en función de predicado, ¿sí? Porque la palabra ya no es enferma, es enfermó. Esta ya es una acción. Este es el sujeto. Estamos hablando de una jirafa, que una jirafa alta, una jirafa baja, una jirafa pequeña, una jirafa. Pero ¿qué estamos diciendo? Que la acción enfermó. Y te das cuenta que esto está. ¿En qué tiempo está enfermó? Pasado, presente o futuro. ¿En qué tiempo está? Está en pasado. ¿Sí? Entonces, por eso tú tienes que tener cuidado, porque el idioma y la lengua no funcionan mecánicamente. O sea, es relativo, porque así es nuestro pensamiento. O sea, por ejemplo, la manera de pensar que tú tienes es muy diferente a la manera que pensar que tiene tu compañera o tu compañero.
O sea, cada uno de nosotros pensamos y nos expresamos y percibimos la realidad de distinta manera. Va, ¿te diste cuenta? Pero va, no te diste cuenta. Vamos a otro ejemplo. Vamos, en este ejemplo lo vamos a hacer medio forzado, ¿verdad? Porque lo que estamos diciendo, digamos, un corredor corrió la carrera. ¿Sí? Te vas a dar cuenta, ¿verdad? Mira la misma, aparentemente la misma palabra. Mira, aparentemente la misma palabra. Corredor. Aparentemente la misma palabra, ¿verdad? Corrió. Aparentemente estamos hablando de lo mismo. Carrera. ¿Sí? Empecemos por ¿qué es un artículo? Porque es un determinante. Está diciendo que la palabra que sucede está en singular y está en masculino. ¿Sí? Entonces, ¿qué es corredor? ¿Qué es corredor? Referido al nombre que se da a la persona que corre, al atleta que corre, al deportista que corre. Un corredor, entonces este es un nombre, es un sustantivo, ¿verdad? Por lo tanto, este es el sujeto, ¿sí? Ahora, ¿qué acción está realizando ese corredor? ¿Qué acción está realizando ese corredor? Corrió, o sea, corrió ayer. Por lo tanto, este es el predicado y lo que tenemos acá es el verbo. Aquí encontramos de nuevamente un artículo, la, y encontramos esto en función de sustantivo porque es el nombre que se le da a una competencia deportiva, ¿verdad? Carrera. Pero te das cuenta, observa bien esto. Por eso no es necesario, es un error pensar que el idioma y las palabras funcionan igual. O sea, por eso nosotros venimos del estudio de la oración. Entonces, los elementos gramaticales funcionan en la oración gramatical y depende del uso que uno le da a ellos. Ahí estamos, chicos. Muy bien. Ese es entonces lo relacionado a análisis gramatical. Vamos a nuestro siguiente paso. Muy bien, chicos, continúan las acciones. Entonces, ahora nos vamos a dar cuenta, chicos, que el adjetivo se expresa, digamos, en dos clases por el género gramatical. Por el género gramatical se expresa en dos clases. Hay una primera clase donde el adjetivo solo tiene una terminación. Estamos hablando de cómo termina la palabra. Por ejemplo, nosotros podemos decir niña, niño. O sea que cambia el género, masculino o femenino, pero el adjetivo no cambia. O sea que lo mismo es niño feliz, niña feliz. ¿Sí? Lo mismo es niño triste, niña triste. Lo mismo es niño valiente, niña valiente. Esta terminación no cambia, pero nos vamos a ir, por ejemplo, en el caso de bonita niña, bonito niño, hermosa mamá, hermoso papá. Si te das cuenta, entonces aquí digamos que ese adjetivo se expresa en dos terminaciones diferentes, una para el masculino y otra para el femenino. Eso lo tienes que tomar en cuenta, pero siempre siguen siendo adjetivos. Es una característica gramatical que tiene el adjetivo. Ahora sí, chicos, vámonos hacia arriba y nos vamos a dar cuenta que el adjetivo, en la medida que está expresando cualidades, tiene sus grados. O sea que no es lo mismo, por ejemplo, bella, bella niña. Este es el grado positivo. O sea, cuando el grado está expresado en su forma natural.
¿sí? Pero cuando es más bella, ese es el grado comparativo. Y el grado comparativo se expresa en comparativo de superioridad, comparativo de igualdad, comparativo de inferioridad. Entonces, ¿cómo queda una oración así? Digamos, María es más linda que Rosa. Por ejemplo, María. María es más linda que Rosa. O María es tan linda como Rosa. O sea, ahí es igualdad. O sea, las dos son bonitas. O esta, María es menos linda que Rosa. Este es el comparativo del adjetivo y se da en superioridad e igualdad. Entonces, ¿qué observaste? Ya observaste que la clave entonces es el uso de esto. Más que, tan, como. Vamos a corregir aquí, chicos. Tan como. Y menos que. María es menos linda que. El positivo, el grado tal cual es. Sin menos ni más. Comparativo está comparando entre dos sustantivos. En el caso, ¿quién es más? Superioridad. En el caso de que son iguales, igualdad. Y en el caso, ¿quién es menos? Inferioridad. Luego pasamos al superlativo. En el caso del superlativo, un adjetivo, por ejemplo, la palabra bella, se convierte en grado superlativo cuando le agregamos la terminación ísimo o ísima. Y si te das cuenta, tiene tilde. O cuando decimos muy bella. Muy bella. O de repente así como ya viene la comida y qué tal está la comida, está sabrosísima. Tilde, sabrosísima. Ese perro, ¿cómo es ese perro? Es un perro bravo. No es lo mismo decir es un perro bravo. O es un perro menos bravo que el tuyo. O es un perro bravísimo. Estos son los grados del adjetivo. Repitiendo, los grados del adjetivo son 3. Positivo, comparativo, superlativo. Y aquí los tenemos. Gracias, chicos. Vamos entonces a nuestro siguiente paso. Ingresen a sus plataformas. Miren los videos de refuerzo que también se les agrega con mucho cariño de YouTube. Además, hagan los retos o tareas que se le asigna a cada uno de ustedes. Por favor, entren a las plataformas, a las instrucciones. Es importante entrar a las plataformas, hacerlas bien de tal manera que no hagan más de lo que tengan que hacer o menos de lo que tengan que hacer. Y cumplan exactamente con lo que se les está pidiendo. Chicos, es un gusto estar con ustedes, se les quiere mucho y recuerden que no es mi casa, no vivo aquí, es mi colegio, el niño feliz, a estudiar, aprender, a crecer y ser feliz. Chan chan, leche con pan.